La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Porque nuestra historia... Por el capitán general Gerardo Barrios. Descubrimiento y conquista de El Salvador. No es precisamente como nos la enseñaron. La evolución que sufrió el náhuatl. El 1200 a.C. A continuación, Historia Azul, la historia de El Salvador. Nuevamente bienvenidos a este espacio, Historia Azul, la historia de El Salvador, el podcast que tiene como misión contar la historia tal cual fue, ¿verdad? Al margen de la leyenda de bronce, al margen de las creencias populares que no tienen un fundamento en la academia, en la ciencia. Estamos iniciando el 10º capítulo de esta cuarta temporada y el episodio número 46 de toda la historia de Historia Azul, la historia de El Salvador, como siempre con mi buen amigo Herbert Erquicia, quien nos viene siempre a enseñar la historia de nuestro país. Hola Charlie, hola a todos y a todas, pues siempre un gusto pues de estar acá y de darle continuidad al tema que teníamos sobre la conquista de Guatemala y Cuscatlán, que es sumamente complejo y ya lo decías vos al inicio en la presentación, pues se tienen referencias. Lo complejo a veces con la historia es que solo se tienen referencias de un lado o de una orilla de la historia y no de la otra. En este caso, para la conquista de Guatemala y Cuscatlán, pues tenemos referencias en varias vías, ¿verdad? Tenemos las referencias que hablan, digamos, desde los españoles y tenemos referencias que hablan desde los indígenas aliados de los españoles. Pero a su vez también tenemos documentos indígenas que lastimosamente pues para El Salvador en su mayoría son del área del actual Guatemala, pero que hablan de cómo ellos vivieron este proceso de conquista, ¿verdad? Y para El Salvador pues no tenemos, aparte de tal vez alguna memoria por ahí, pero en el caso de Guatemala sí hay documentación, ¿verdad? Entonces me gustaría hablar sobre estas dos visiones de la conquista, tanto de los españoles como de los españoles aborígenes y sus aliados, como de los indígenas que fueron conquistados, ¿verdad? Entonces, ya lo mencionábamos, creo que fundamentalmente son las cartas de relación de Pedro de Alvarado a Hernán Cortés, que las escribe en 1524 y que no son más que cartas en las cuales él está expresando los lugares por los que va pasando, habla de las hazañas que está teniendo, habla de los retos que tiene. Por supuesto, habla de los retos. No hay que perder de vista que Hernán Cortés era el jefe de Pedro de Alvarado. Sí, entonces habla de los retos, habla de... Bueno, obviamente Pedro de Alvarado se pinta como, bueno, mire, esto no está fácil, ¿verdad? De hecho, en estas cartas de relación es cuando él indica que le han dado un flechazo en su pierna, ¿verdad? En la batalla de Acajutla, el actual El Salvador. Entonces, que tiene que pasar un par de días en reposo, ¿verdad? Y manda a sus hombres a otro lugar como de avanzada para ir viendo nuevos territorios de conquista, y es ahí donde se encuentra en la batalla famosa también de Tacuzcalco, el actual Sonsonate, entre Sonsonate y Naulingo, en esa explanada donde hay sitio prehispánico ya lo hemos hablado en episodios anteriores, y ahí se da una gran batalla, ¿verdad? Una gran batalla que es importante, y de ahí va recorriendo el territorio, digamos, pipil de estos lugares de los Izalcos, ¿verdad? Para luego entrar en territorio pipil, que tiene que ver con, obviamente todo tiene que ver, pero más cercano del señorío de Cuscatlán, que era su meta, llegar al señorío de Cuscatlán. Vos sabés que, bueno, finalmente Cuscatlán pues significa tierra de preseas, de tesoros, de collares, de cosas bonitas, esto y lo otro, ¿verdad? Entonces,
eso también tiene un significado, ¿verdad? Tiene un significado. Y además a Pedro de Alvarado en su paso por ¿cómo se llama? Por Izimché, que era la capital cachiquel de Guatemala, le comentan, ¿verdad? Una mujer pipil le comenta que en Cuscatlán pues está lleno de riquezas, ¿verdad? Entonces, ni lento ni perezoso dice, bueno, me dirijo hacia allá por la costa sur, ¿verdad? Por la costa sur y por el litoral guatemalteco, bajando de Santiago. ¿Existen referencias del trazo de sí, sí, por supuesto. A partir de las cartas de relación, a partir de los relatos, a partir de las fuentes, tanto indígenas, porque no había túneles, ¿verdad? No habían túneles. No, pero por ahí no se fue, por ejemplo, por supuesto, ¿verdad? Bueno, pero arriba de esa parte hay una explanada larguísima que es la que uno puede ir apreciando, ¿verdad? Sí, pero mucho nada más que ver adentro. por ahí. O sea, es como que vos sigas la carretera hacia de Acajutla al Puerto de la Libertad, pero No. tierra adentro. No, No. más bien de Acajutla, pasando por Sonsonate, Izalco, Caluco, toda esta La Panamericana, la CA8. Ajá. La CA8. La No, esa no es la Panamericana, es Panamericana, correcto, es la CA8. Es la CA8, ¿verdad? Y luego pues llega al punto de donde está el entronque, ahí por Lourdes, y no creas que sube por los chorros. Por los chorros, por el Guarumal, sino que se Le va a dio dar la miedo. vuelta a cualquiera Mucho todavía hoy en tráfico, día. mucho tráfico. Hoy en día da mello. Especialmente. ¿verdad? Entonces se va a dar la vuelta colindando todo el lado de Opico y el todo lado eso. de Opico, bueno, mira, Saltepeque, Nejapa, Popa. Y Buena luego, vuelta fue. sí, pero es que era por donde se tenía acceso, ¿verdad? Para ir a Cuscatlán. Entonces, vaya, esta es la relación de Pedro Alvarado, que es muy importante porque va documentando qué es lo que va haciendo, qué tiene que ver con la guerra, qué va descubriendo, va hablando de la gente, va hablando de los pueblos, de cuál es conquista, y a partir de eso pues se puede crear un mapa, no solo con la información de él, sino que juntando la información y las referencias de los otros. Otro importante también es el relato de Gonzalo de Alvarado, que es el primo de Pedro de Alvarado, que también es muy importante para la referencia de la conquista, porque ya lo hemos hablado anteriormente, la conquista no solo se hace en 1524, o sea, la conquista probablemente duró hasta mediados del siglo... 18 tal vez. No, perdón, en este caso, así como conquista, hasta mediados en el espacio de Cuscatlán, hasta mediados del siglo XVI, y luego hubo poblaciones que nunca. Se terminaron de conquistar, de someter, siempre estaban en conflicto, ¿verdad? En otras partes también, no solo El Salvador, Guatemala, sino que obviamente en otros espacios. Luego tenemos el relato de las campañas de conquista de Jorge de Alvarado, que también son muy importantes, porque las campañas de conquista de Jorge de Alvarado son las que vienen posterior a Pedro, de cuando él está haciendo su viaje por España, ¿verdad? Entonces, todos estos relatos, estas cartas de relación, ayudan a tener una visión de la conquista a partir de los españoles. Y en ese sentido, también, obvio, Pedro de Alvarado dice, bueno, voy con tantos militares españoles, con tantos guerreros aliados indígenas que llevan tantos, los españoles, tantos arcabuces, tantos cañones, y los otros llevan tantos arcos, flechas, o sea, es toda una descripción también militar en ese sentido. ¿Qué tanto se involucró Hernán Cortés en las campañas de Guatemala y El Salvador? Yo creería que así como de venir acá y estar ahí, poco, ¿verdad? Pero sí entiendo. Para el lado de Honduras, sí. Sí, pero sí entiendo que estaría al tanto. Si no, Pedro de Alvarado no le hubiera escrito a Hernán Cortés. ¿Y existe las respuestas de Hernán Cortés a estas correspondencias? Sí, hay algunas, ¿verdad? En las cuales obviamente llama a que sea precavido, ¿verdad? Que no se salga de... Era algo agresivo. Que no se salga de eso, ¿verdad? Porque, ¿sabes qué? Lo que sucede es que cuando se dan todas estas campañas de conquista es cuando luego, a mediados del siglo XVI,
está viendo todo esto el cura de las Casas, Bartolomé de las Casas, y lo que hace es ir a hablar con el rey y decirle, mire, lo que está haciendo... Bueno, pero hay que notar que también España había tomado una postura bien avanzada en el tema de derechos humanos de esa época, pues, con relación a las personas que habían encontrado en América. Sí, ¿verdad? bueno, en un inicio pues había esa disyuntiva si tenían alma o no, ¿verdad? Claro. Y pues, luego fue cambiando, claro. cambiando. Y luego, obviamente, en las nuevas leyes de Indias... 1542, 43, y que luego se ponen hasta el 46, ¿verdad? Tiene que ver también con esta protección de los pueblos originarios de América Hispana, ¿verdad? Pero también, como lo hemos comentado, trae a cuenta un nuevo elemento humano que viene a reforzar ese trabajo que no hacían los indígenas, que es el elemento africano esclavizado, ¿verdad? Pero bueno, eso ya hemos hablado de ello. Entonces, también Hernán Cortés tiene la apologética Historia Sumaria de 1536, en la cual describe su paso por el Petén, por ejemplo, ¿verdad? Entonces él se fue por otro camino, o sea, sí, iba a otra conquista. Luego, como te decía, Fray Bartolomé de las Casas muestra información sobre los quichés al momento de la conquista en su obra, que es sumamente famosa, La brevísima relación de la destrucción de las Indias de 1552, ¿verdad? Ahí en esta obra va narrando de la información sobre los quichés al momento de la conquista, ¿verdad? De los quichés, que son estos de esta parte maya quichés, ¿verdad? De Guatemala. Por otro lado, ya posteriormente, en 1568, está la historia verdadera de la conquista de Nueva España, que documenta Bernal Díaz del Castillo, que es conquistador y cronista, ¿verdad? Pero de alguna manera, ahí es un soldado que iba como parte de la conquista y es un cronista, pues va documentando. Obviamente, del lado, como te digo, hispano, ¿verdad? Hispano. Y digamos como último reducto de estas referencias de la conquista por parte de los españoles, tenemos la famosa Recordación Florida de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, escrita en 1690, y es un discurso histórico de demostración natural, material, militar y política del Reino de Guatemala, obviamente exaltando de los conquistadores y de sus luchas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces eso es, digamos, lo que tenemos por parte de esta referencia. Uh-huh. Obviamente no lo puedes tomar tampoco al pie de la letra, pero sí te dan una información sumamente rica, para poder entender. Y al final lo importante es contrastar con las otras fuentes, ¿verdad? Claro. Para ver cómo se va construyendo la narrativa de la conquista de Guatemala y Cuscatlán. Hay que sopesar también que, como se dijo en el capítulo anterior en un par de ocasiones, uh-huh, estas eran empresas, uh-huh, es decir, tenían como objetivo el lucro. Uh-huh. Y obviamente, claro, quien está destacado, quien es el hombre de punta de esa empresa, uh-huh, en un territorio, pues no quiere que le manden al management a que lo supervise, consecuentemente tiene que, sí, contar que las cosas son difíciles, pero que son exitosas. Que son exitosas, que están yendo Entonces, bien. Creo que eso hay que tenerlo y siempre en cuenta. Que está requiriendo también del apoyo en el sentido de, no monetario, pero en el sentido logístico, de que... armas, hombres, recursos. Más bien en el sentido de que, bueno, he conquistado esto y quiero que me nombre como capitán general de esto, pues. Claro. Porque eso, obviamente... hubo una gran premura de Pedro de Alvarado para fundar Vías de San Salvador, sí, porque venía el grupo mismo de Pedrarias Dávila, y si no había una sí, promulgación de que ese territorio está
decretado Sí. en honor al rey de España, Lo alguien mismo- más lo podía haber sí, hecho. lo mismo San Miguel de la Frontera, ¿verdad? Sí, sí. Lo interesante de esto es que obviamente entrado la conquista hacia 1532, por ejemplo, tenemos la primera, que ya lo hemos mencionado acá, tenemos, digamos, como el primer estudio censal, ¿verdad? Que viene de la iglesia, que es la relación de Francisco Marroquín. Creo que hablamos de eso en la segunda temporada. Entonces, en la relación de Francisco Marroquín, que es importantísimo porque habla de los pueblos y habla ahí quiénes son las personas que son los beneficiarios de cada pueblo, o sea, quiénes son los encomenderos de cada pueblo. Entonces ya hacia 1532 ya podemos ver que hay pueblos que están encomendados a, ¿cómo se llama?, a españoles que fueron los que pelearon en la conquista de Cuscatlán, ¿verdad? Y obviamente hay pueblos que son más importantes que otros, por lo que te dan, por lo que van a brindar. Entonces, sí estamos hablando de que ya empiezan a ver digamos, las creces de la conquista, ¿verdad? Eso definitivamente. Las intrigas de esa época han de haber sido fabulosas. Las intrigas de esa época son fabulosas porque también... Para serie de Netflix, mínimo. Sí, totalmente. Entre los mismos españoles, pues también hay intrigas. Hay que tener en claro que todavía en 1532 el territorio de Cuscatlán no se había pacificado, entonces seguían en guerra, o sea, no podían llegar a, digamos, directamente a Cuscatlán o a otras poblaciones porque seguían en guerra. Hubo levantamientos también de pipiles en varios sectores de ese Cuscatlán que querían llegar a atacar a esta villa de San Salvador que está en el Valle de la Bermuda, en Suchitoto. Y también tenían, por otro lado, como ya lo mencionamos, la incursión de Martín de Estete, que finalmente pierde y se termina aliando con esos españoles, ¿verdad? O sea, que era lo más lógico, pues si no le caía la guillotina, ¿verdad? O más que la guillotina. Mira, a mí me mandaron, le ha dicho Pedro. Yo siguiendo Pues órdenes sí. venía. Y por otra parte también tenemos los documentos indígenas, ¿verdad? Eso es interesantísimo. Que es sumamente interesante. Tenemos documentos obviamente para El Salvador, pero emanados de ¿cómo se llama? De los aliados indígenas de los españoles, ¿verdad? Y como ya vamos a mencionar algunos ahí, ¿verdad? Pero hay otros documentos indígenas que sí son importantes porque hablan de esa conquista y son... Perdóname la pregunta. Obviamente estas cartas de Pedro de Alvarado hacia Hernán Cortés o a sus lugartenientes fueron escritas en castellano antiguo. Sí, ¿verdad? en castellano Ahora, antiguo. y estas referencias de los indígenas, ¿cómo están? Es decir, ¿en qué están escritas? ¿Cómo están escritas, o sea, muchas veces... ¿Jeroglíficos? No, están escritas en su, digamos, en sus idiomas, ¿verdad? En sus idiomas castellanizados. No sé Es si me decir, doy a tenían entender. Referencias O sea, caligráficas, pues. sí, o sea, pero utilizaban ¿cómo se llama? Como que leas algo en náhuatl. Ahora mismo, exacto, ¿verdad? Exacto. Entonces, Utilizando la grafía castellana, del romana, castellano, latina. Exacto. Y luego lo Interesantísimo escribían eso. así, ¿verdad? Pero también tenían mucho de... Es decir, porque ellos tenían únicamente jeroglíficos. sí, pero eso... Maya posclásico. Sí, pero eso, por ejemplo, no todo el mundo sabía escribir ni leer eso. Eso solo contaba la historia de los gobernantes. ¿Verdad? Pero esa era la forma de transmisión cultural. Entonces, lo que encontramos Sí. de esta esta grupo, época es otra cosa. Qué Es otra interesante cosa. eso. Y también venían siempre relacionados con pictogramas, pictomapas, Claro. que son los que ayudan a ir viendo por dónde pasaban. También acordate que muchas de estos documentos, por ejemplo, tienen los símbolos de cada uno de los lugares, ¿verdad? Ahí está Cuscatlán, ahí está Izalco, ahí está, ¿cómo se llama? Guaymoco, está Cajutla, bueno, hay varias. Entonces, los documentos indígenas que se tienen, que hablan de la conquista,
son los documentos escritos por nobles quiché, ¿verdad? Por nobles quiché. Uno es el título Coyoy, ¿verdad? El otro es el título Nijaib, el otro es el título Huitzitzil Sunum y el otro es el título de Totonicapán, ¿verdad? Normalmente en El Salvador conocemos bien poco esto porque refiere más que todo a la parte de la conquista de varios de los lugares del actual Guatemala. Este conjunto de textos elaborados por la nobleza cachiquel son por la nobleza cachiquel Chajil, ¿verdad? Y es uno el memorial de Sololá, que son los anales de los cachiqueles, que es el que más se conoce, ¿verdad? Por lo menos para la parte del Salvador. Y más se conoce porque tiene que ver con un personaje que después resalta o resuelve en el siglo XIX, ¿verdad? Que es Atlacat, ¿verdad? La invención viene de por ahí. Y entonces luego hay 2 cartas y un documento patrocinados por los Aj y Quinajay, ¿verdad? Que es la carta de los Aj y Quinajay de 1570. Luego la relación de los caciques y principales del pueblo de Atitlán de 1571, ahí por donde vas a andar. Sí. Y un escrito la voy a ir a buscar, a ver. Exacto. Ahí te mando una copia. Y un escrito sin título redactado en Sutujil, que es otra lengua, ¿verdad? En el siglo XVI y publicado en español, en castellano, en 1712. Entonces, estos documentos indígenas pues son muy importantes. ¿Cómo se contrastan? Es decir, ¿cómo, si quisieras encontrar paralelos y distanciamientos entre ellos, qué es lo que destacarías? Yo creo que fundamentalmente, si conoces los dos lados de la documentación, las dos caras de la moneda. Las dos caras de la moneda, podés ir reconstruyendo, ¿verdad? Y algunos, incluso enriqueciéndolo así, porque incluso Pedro de Alvarado hay menciones en sus cartas que no dice, pero sin embargo sus aliados tlaxcaltecas sí las expresan, ¿verdad? Y coinciden en la línea de tiempo. Sí, todo, o sea, por ejemplo, como ¿Y contradicciones? Contradicciones probablemente también, ¿verdad? Probablemente también, o sea, aquí se está hablando, lo que pasa es que lo importante, como dice la colega Ivic y Ramírez de Galvez, en un libro que recientemente acaba de ser publicado, ¿verdad? Dice, muchos de estos documentos fueron redactados en sus idiomas nativos, con la intención de guardarlos celosamente como memorias para su comunidad. O sea, es contar la historia de su comunidad cuando sucedieron estos hechos. Y luego fueron descubiertos, o sea, la mayoría de estos fueron descubiertos, no fueron creados para complementar la historia española. Eso es lo maravilloso. O sea, fueron escritos para documentar la memoria de su pueblo. Y lo interesante de esto es que la mayoría de ellos pues, fueron hallados posteriormente, no en el siglo XVI, sino que muchos de ellos en el siglo XIX, ¿verdad? Y empezaron a tratar de leerse en su idioma, en el idioma que estaba escrito. Entonces, por eso mismo ha sido como bien complejo. Hoy en día, por ejemplo, en el caso de Guatemala, se está haciendo una nueva como reinterpretación de la conquista de Guatemala, que obviamente incluye Cuscatlán, ¿verdad? Claro. Sí, porque Guatemala era el reino que es. Sí, pero Centroamérica. Lo que pasa es que la conquista de Cuscatlán es una, digamos, o sea, es un seguimiento de la conquista de Guatemala. O sea, no existe conquista de Guatemala sin hablar de la conquista de Cuscatlán, porque es como un solo espacio de conquista, ¿verdad? La actual Centroamérica. Bueno, en realidad el espacio guatemalteco y el espacio que llamamos salvadoreño. Lo otro es aparte, o sea, en Nicaragua estaba ya la gente de Pedraria, Costa Rica y Panamá. Y luego Honduras tenías a Cortés, a Hernán Cortés, ¿verdad? Entonces, justamente el altiplano guatemalteco, el sur, en la costa sur guatemalteca y El Salvador, ¿verdad? El Salvador, que es toda la parte sur pacífica esta. Entonces,
yo creo que eso es interesante porque nos relatan la visión de cómo lo vieron los conquistados, los conquistadores y los aliados de los conquistadores, ¿verdad? Y así, por ejemplo, tenemos documentos como el título Coyoy, ¿verdad? Que dice, o sea, que habla de este hermanamiento entre, digamos, con algunos escudos, por ejemplo, el escudo de armas de Totonicapán, que es un águila bicéfala. Es un águila bicéfala. Lo mismo ocurre con el de Coaquecholan, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, hay códices, o sea, el mundo de los códices, que no es el del conocimiento a profundidad de tu servidor, pero sí el códice de Azcatitlán, de Hernán Cortés, y de la Malinche, que conocemos, ¿verdad? Ese, pues, habla, podés observar ahí cómo vienen los españoles cargados con toda su indumentaria, vienen también un personaje africano, pero castellanizado, está por ahí la Malinche, y luego, pues, están otros tlamemes, ¿verdad? Este es el códice Azcatitlán. Azcatitlán, ¿verdad? Entonces, acuérdate que la Malinche en realidad era hija de un principal del territorio de ahí por Veracruz, Tabasco, y que fue cedida. Y que era bilingüe, ¿verdad? Es decir, que era bilingüe, sí, y que fue cedida a... Estaba casada ya con alguien, con otro español, pero Hernán hizo cedida, el viejo truco y lo mandó destacado a otro lado y le dijo, fue cedida para que véngase mi morena, le dijo. Para que lo apoyara, ¿verdad? Ajá. Entonces, en realidad, la Malinche, más que el término de malinchista que hoy conocemos, ella fue una aliada. Claro. Una aliada clave, ¿verdad? O sea, sin la Malinche, probablemente no se pudo haber dado muchas cosas de ello. Al contrario, ¿verdad? es decir, la Malinche es parte de la leyenda negra. Claro. El uso equivocado de la Malinche es parte de la leyenda negra, cuando fue realmente una pieza clave en llevar relativamente la fiesta en paz con la conquista de México. Mira, dentro de los que estuvimos hablando temprano, había una pintura, ¿verdad?, que creo que relata pues un combate, ¿verdad?, una guerra, y te decía, me recuerda a una pintura española, y es el Guernica, de Picasso, ¿verdad?, que habla de la guerra civil, y al verla fue lo primerito que se me ocurrió, porque hay de todo, ¿verdad?, hay animales, hay personas, hay muerte, ¿verdad?, muerte violenta, y existen un montón de referencias que, pues sí, son asimilables, ¿verdad?, al comportamiento humano, pues, y cómo se referencian estos combates tan crudos, ¿verdad? Sí, bueno, la verdad que, como decía el Guernica, en ese cubismo, pues, se expresa toda una guerra y todo lo que está sufriendo el pueblo, en este caso de Guernica, en el País Vasco, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo que vos ves es el lienzo de Tlaxcala. Lo que estamos en este caso sugiriendo es todas estas estampas que fueron hechas por los tlaxcaltecas para decir, miren señores, nosotros también fuimos parte de esa conquista. Entonces aparecen ellos, o sea, aparece obviamente el español a caballo. Otro de los mitos también es que eso es un mito casi ridículo, que los indígenas pensaban que el caballo venía con el personaje, y que al matar al caballo también no, eso es como degradar a lo mínimo, ¿verdad?, el conocimiento indígena. Claro que no, ¿verdad? Claro que no. Sí, era un animal que no era originario de esas tierras, pero tampoco era que se baja. Sí, o sea, no, tampoco. De hecho, tengo una colega que hace estudios sobre los caballos, fíjate, a partir de ¿cómo se llama? De los lienzos, y va encontrando un montón de cosas que uno a simple vista no ve, ¿verdad? Pero te lo digo, por ejemplo, en los lienzos ahí se expresan ¿cómo se llama? El español a caballo, y detrás de él o junto a él los tlaxcaltecas con todos sus estandartes, con sus banderas, con su traje
que está semejando a un jaguar, ¿verdad? Con sus espadas de madera con puntas de obsidiana, y por otra parte se pinta o se expresa a la gente que están derrotados como los pipiles que casi que están en ropa interior, ¿verdad? O sea, están casi descalzos y solo tienen algunas flechas, algunos escudos, y lo interesante es que cada una de estas estampas pues tiene a su lado al derecho inferior, ¿verdad? Tiene el lugar de donde es, ¿verdad? Acá tenemos algunas, por ejemplo la de Tacuzcalco, que es Tacuzcalco significa casa de armas, y lo que estamos viendo allí es una elaboración de un talud tablero que está semejando una casa, ¿verdad? Y la flecha de armas. Ajá. Y luego unos collares, que es la de Cuscatlán, ¿verdad? Y así podemos ir haciendo un montón de cosas. Por ejemplo, el otro lienzo famoso es el lienzo de Coaquecholan, que es la gente de Coaquecholan, cerca en el actual Puebla, en México, que es parte de los indígenas conquistadores que vienen con Pedro, que vienen más bien con los primos, con Jorge de Alvarado, con Diego de Alvarado, ¿verdad? Que vienen ya en el 27, ¿verdad? En 1527 a seguir conquistando otros pueblos que habían pasado pero no los habían conquistado. Sí. Es muy interesante porque es pintado, es hecho por los coaquecholtecas, y se descubrió hasta finales del siglo XX, porque estaba sumamente bien elaborado. Sumamente bien elaborado, también los otros eran elaborados. Aquí lo que llama la atención es que, por ejemplo, si vos estuvieras viendo este lienzo, te notás que los españoles están con su rostro, con su piel blanca. Y barba. Que creo que ellos están con su piel blanca también, o sea, el primer mestizaje biológico. Claro. Ellos dicen, ya no somos los indígenas de piel morena que son los que están siendo... Los que encontraron cuando vinieron. Los que encontraron cuando vinieron, que están siendo en este sentido, por ejemplo, los enemigos, sino que ya estamos con esto, ¿verdad? Entonces hay una serie ya de... Están con sus trajes indígenas, pero ya ellos se están autodefiniendo ya como aliados y ya se pintan su piel, su rostro como blanco. ¿Ves también un español con un penacho? También ves un español con un penacho. Que nunca fue una parte de la... Lo que pasa que, bueno, asumimos que es español porque lleva una barba, ¿verdad? Sí, claro. Pero también recordemos que hubo varios españoles que se quedaron por ahí. Y, bueno, hay uno que se quedó en la zona de Yucatán y bueno, ahí vivió, ¿verdad? Y se hizo, digamos, español, se asimiló a lo indígena y vivió como indígena, ¿verdad? Entonces, muy probable estaríamos viendo ese tipo de personajes. Obviamente este es un lienzo enorme que hay que estudiarlo poco a poco. Te digo, se encontró en finales del siglo XX y se ha estudiado durante todo el siglo XXI por varios colegas. Incluso hay una muy buena interpretación que hizo la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Más bien lo que hizo fue digitalizar, y darle los colores, ¿verdad? Para que se pudiera ver bien. Y luego tenemos una serie de batallas y todas estas batallas, la podemos ver en cada uno de los lugares. Si vos ves los indígenas que están peleando en contra de los españoles y los aliados, ellos llevan la piel morena, ¿verdad? Porque quiere decir, bueno, estos son los enemigos y nosotros somos los que estamos con ellos. Y así podemos ver varias cosas. Hay algo muy interesante porque Coaquecholan significa el lugar del águila, fíjate. Y entonces
inicia este lienzo con un águila, bueno, más bien que con un águila bicéfala, inicia con dos águilas, con el águila de los Habsburgo y con el águila de Coaquecholan, ¿verdad? Y ahí puedes ver la espada de hierro, la espada de madera, que también está con sus, digamos, obviamente tenía con sus puntas de obsidiana, y hay un hermanamiento entre el señor, en este caso uno de los Alvarados, con el señor de Coaquecholan en pro de la conquista. Y ahí está ya, aparecen obviamente las mujeres, y eso es muy importante, porque tampoco se ha hecho un estudio desde el punto de vista de, bueno, cuál es el papel que la mujer jugó en este aspecto de la conquista, y cómo lo podemos observar en, ¿cómo se llama?, en los lienzos, ¿verdad? Y obviamente la cruz, ¿verdad? La cruz, lo más probable, quien lleva el estandarte con la cruz haya sido un cura, ¿verdad? Un cura de los que iba acompañando, ¿verdad? Así que hay un hermanamiento entre Coaquecholan y los Habsburgo, ¿verdad? En este caso. Entonces creo que son cosas muy importantes. También este lienzo nos muestra, digamos, una de las primeras imágenes de africano que vemos, que viene con su traje tribal africano, en son de conquista, junto con los españoles, y en este caso con los coquecholtecas, ¿verdad? Lastimosamente para El Salvador, este lienzo de Coaquecholan le hace falta una parte, y la parte que le hace falta es la parte del este, o sea, la parte salvadoreña. Lo que sí sabemos es que este mismo viaje que hizo Jorge de Alvarado y luego Diego de Alvarado es el que lleva a fundar la Vía de San Salvador el 1 de abril de 1528. O sea, esta gente es la que llegó a la fundación, ¿verdad? Esta es la foto. Digamos que esta es la foto, pero lastimosamente no, le hace falta una parte a ese lienzo, o sea, que vos ves que está no como cortado, pero está deshilado y le hace falta, ¿verdad? Claro. Lindo sería poder encontrar para nosotros eso, ¿verdad? Y luego tenemos también toda la ruta de la conquista de Guatemala y Cuscatlán, que no fue algo como muy fácil, ¿verdad? Pues ese terreno es sumamente agreste. Es sumamente agreste, o sea, ves que entra Alvarado desde el Soconusco a Guatemala, Zapotitlán, Quetzaltenango, Lintepeque, luego Utatlán, que es Cumarcaj, Chepao y Sinché, donde pone allí su capital, ¿verdad? Santiago de Guatemala, la primera Santiago de Guatemala en Isimché. Luego se va a Titlán, luego Cotzumalguapa, luego llega a Escuintla, y luego a Tiquipanque, ¿verdad? Ya luego empieza varios lugares que tienen que ver con El Salvador, ¿verdad? Luego llega a Pasaco, que es el actual, muy cerca del actual río Paz, ¿verdad? En El Salvador, y a un lugar que se llama Mopicalco, que existe ahora en El Salvador, a Catepeque también, obviamente la batalla de Acajutla, Tacuzcalco, Azacualpa, Cuscatlán, ¿verdad? Y hay otras batallas. Esto es referenciado por lo que expresa, ¿cómo se llama? Pedro de Alvarado. Pero lo que expresan en sus láminas, la gente de Tlaxcala expresan más batallas. Ahí está la de Yopicalco, que es Opico, la batalla de Jilopango, que es Ilopango, y hay otras batallas también. Creo que son alrededor de 9 batallas para el espacio actual salvadoreño. Entonces es muy interesante porque es una reconstrucción a partir de varias fuentes, ¿verdad? Y también creo que es importante tenerlo en mente porque la conquista de Cuscatlán y la fundación de la Vía de San Salvador no fue una cuestión fácil, ¿verdad? De hecho, la primera Vía de San Salvador estable, la que ya hemos hablado mucho de ello, pues está en un lugar en donde es defensivo. Ahí están las garitas de entrada, los puestos de vigilancia, está también un muro que es perimetral, que
que es una especie de barrera, ¿verdad? Y solo tiene acceso por un lado, ¿verdad? Entonces también estamos hablando de sitios que estaban protegidos porque el territorio estaba en guerra, ¿verdad? Y duró en guerra durante mucho tiempo, por lo menos un poquito más allá de la mitad del siglo XVI, ¿verdad? Y luego ya se empiezan a convertir, o sea, la gobernación de Guatemala empieza a convertir y sus provincias, jurisdicciones y vías y ciudades que se repartían en encomienda, ¿verdad? Digamos que era la Real Audiencia de los confines de Guatemala, que en su primer momento estuvo en Honduras, fíjate, en gracias a Dios, pero no gracias a Dios en la costa atlántica, sino que más o menos ahí por donde casi todos conocemos, por Copán, más o menos, ahí, gracias a Dios, ¿verdad? Y luego empieza el territorio a configurarse, ¿verdad? Pero el territorio no se configura, bueno, hay mucho por ejemplo, de la zona del territorio de varias etnias mayas, donde hoy es el Petén y Belice, que no está conquistado, ¿verdad? Como la parte de Nueva Cartago y Costa Rica, que es toda esta zona del Atlántico nicaragüense, costarricense y hondureño. Entonces por ahí está la cuestión. Más que todo se empieza a desarrollar las ciudades que están o que miran hacia el Pacífico, ¿verdad? Claro, como siempre la cercanía al comercio, ¿verdad? El comercio y a las rutas, o sea, las rutas comerciales son importantes. De hecho, esas rutas comerciales que venían de lo prehispánico, que luego la utilizan para la conquista, también son parte de lo que luego se denominan los caminos reales, ¿verdad? Que van interconectando las vías, las ciudades y las haciendas también, porque había que sacar ya en este caso el añil, el cacao y un montón de cosas. Y la ¿verdad? caña, ¿verdad? Que empezó a hacer. Sí, bueno, y luego la caña, ¿verdad? Mira qué interesante. Yo creo que solo el hecho de conocer que existía una segunda versión, ¿verdad? Sí, hay otra una versión versión, alternativa sí, claro. de la visión de la conquista, nos pone una perspectiva importante, porque no necesariamente hay que tener este único elemento de criterio, ¿verdad? Sino que también el acceso a cómo veían los locales, sí, ¿verdad? O los aliados españoles, cómo veían el proceso de conquista, cómo se veían a sí mismos en el proceso de conquista y cómo eso pudo haber configurado de una forma u otra parte del inicio de nuestra autopercepción como pueblos, ¿verdad? Al final, la historia la cuentan los ganadores y eso así ha sido siempre. Y si en este caso, pues, estos lienzos que increíblemente conservados y son parte, son una descripción pictográfica de lo que sucedió, ya te deja ver desde el principio el ellos y nosotros. Sí, ¿verdad? Y eso así es. Posiblemente, sin duda, la misma raza biológica, pero ya una percepción social diferente de cómo son y obviamente, lo más importante, el rol que van a jugar en esta nueva sociedad que están creando. Sí, porque es un rol que va en pro de la colonia, que va en pro de esta la nueva economía, realidad, que va en pro de estos grupos étnicos que están al poder, digamos, ¿verdad? Y por supuesto de lo social, lo que vendría después en esos 300 años de la colonia, que también no es igual el 16, 17 o 18, sino que tienen sus propias complejidades en cada espacio, en cada tiempo, ¿verdad? Luego hay un cambio, recordad, de cómo se llama, de monarquía, de los Habsburgo a los Borbones, sí, y también el mundo está cambiando, está cambiando, ¿verdad? Sí. Eso sí. Sí, y vienen otras cosas mucho más complejas, ¿verdad? Ya el siglo XIX termina ya el siglo XIX de darle un cierre al proceso colonial, no solamente por el tema republicano en América Latina o en Hispanoamérica, para corregirme, sino también por el hecho de romper completamente con los vínculos
emocionales que hay con España, ¿verdad? Y racionales también, porque no se desconoce esa historia sustentada y se suplanta por una historia conveniente para darle sentido a lo que se vive, ¿verdad? Sí, porque con los nuevos estados nacionales pues se crean esas leyendas esas de bronce, tradiciones inventadas y esas leyendas de bronce aplacar, para justificar a las élites y quienes están al poder. Claro, así ha sido siempre. No aquí nada más, sino que en toda la historia de la humanidad. Es algo que sucedió en China, en Alemania. En los mayas, con la escritura. Los mayas hicieron lo mismo, es decir, es simplemente un rasgo humano, ¿verdad? Que predomina. Pero tenemos que entender y estamos obligados a ver más allá de ese rasgo, por supuesto, ¿verdad? Y a documentarnos correctamente para entender. Así es. Sí, los unos no eran unos angelitos y los otros no eran tan malos como dicen. Y eso fue creando esta nueva raza, esta nueva cultura. Mira, la verdad que estos 2 episodios han sido geniales, ¿verdad? Sobre este tema, porque nos ha permitido poner en la mesa elementos de juicio, elementos cognitivos, ¿verdad? Mucho más lejos de lo que tradicionalmente conocemos, ¿verdad? Y nos ha enseñado que debemos romper esos mitos que tenemos para empezar a darle un voto de fe y confianza a nuestra propia cultura hispanoamericana, ¿verdad? Así que, bueno, yo creo que con esto vamos cerrando este mega episodio que hemos tenido. Esta es la versión Magnum, ¿verdad? Siempre tomamos una botellita de historia, pero hoy fue la versión Magnum de un buen vino de historia. Y cerramos este episodio número 10 de la 4ª temporada y 46 de la saga de Historia Azul. Les agradecemos infinitamente la atención que han prestado a este trabajo que se hace con todo el amor y corazón por conocer bien la historia de nuestro país. Y no nos vamos nunca sin dejar en sus mentes algo para trabajar durante la semana. Sí. Bueno, es una cita también de Eric Hobsbawm que dice: la historia no se puede comprender sin tener en cuenta la economía y las estructuras sociales que la definen, ¿verdad? Así es. La economía siempre al centro de todo. Pues parece. Así es. Muchísimas gracias, Herbert. Muchísimas gracias a todos ustedes por interactuar con nosotros, por comunicarse con nosotros y principalmente por escuchar y descargar y ver los episodios de Historia Azul, la historia de El Salvador. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Esta fue una producción de 360podcast.sv.